Queremos evaluar las integrales a continuación interpretándolas en términos de áreas en la figura, donde podemos modelar una integral d como área, doblada por la función en el eje x, siempre que reconozca que si el área es sobre el eje x, el valor es positivo. Si el área está debajo del eje x, el valor es negativo. Entonces, mirando nuestra figura aquí, observe cómo estas dos áreas están por encima del eje x, y por lo tanto, en el intervalo de 0 a 2 y el intervalo de 4 a 5, el valor de la integral de f sería positivo. Pero note en el intervalo de 2 a 4. El área está debajo del eje x y, por lo tanto, el valor de la integral de f sería negativo. Mirando nuestro primer ejemplo, tenemos la integral de 2 veces f de x de 0 a 4. Entonces, lo primero que queremos hacer es aprovechar nuestra propiedad de integrales de f y factorizar estos dos. Esto es igual a 2 veces la integral de f de x de 0 a 4. Entonces, para evaluar esto, tendríamos 2 veces el valor de nuestra integral de 0 a 4, lo que sería más de este intervalo aquí. Notaremos en el intervalo de 0 a 2, el valor de la integral de f sería positivo 2 porque el área está por encima del eje x, por lo que tendríamos 2 veces la cantidad 2. Y luego, en el intervalo de 2 a 4, observe como el área es 5, pero está por debajo del eje x y, por lo tanto, el valor de la integral de f de este intervalo sería un 5 negativo. Entonces tendríamos 2, más, negativo 5 o 2 menos 5. Esto nos daría 2 veces 3 negativos o 6 negativos. Ahora mirando nuestro segundo ejemplo, el único cambio es que ahora estamos integrando de 0 a 5 en lugar de 0 a 4. Primero reescribamos esto como 2 veces la integral de f de x de 0 a 5. Entonces tendríamos 2 veces el valor de nuestra integral de 0 a 5 en este intervalo aquí. Entonces, de 0 a 2 tendríamos 2 positivos, pero luego de 2 a 4, tendríamos un valor de 5 negativos, más 5 negativos o menos 5, y luego, de 4 a 5, tendríamos un valor de 2 positivo, nuevamente porque el área está por encima del eje x, así que aquí tenemos 2 veces, esto sería negativo, dándonos un valor de 2 negativos. Espero que hayas encontrado esto útil.